Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven a través de Metcon Go por streaming, también en RPC Televisión, los televidentes que nos ven en señal de televisión abierta por el Canal 4 y quienes también nos ven en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, miércoles 10 de agosto del año 2022. Hoy la noticia internacional tiene que ver con las medidas que han tomado el gobierno de los Estados Unidos para tratar de contrarrestar la inflación. Parece que están teniendo resultados. La inflación para el mes de julio bajó 6 décimas en comparación con las del mes de junio, 8.5 con respecto a 9.1, y eso ofrece esperanzas de que puede estarse disminuyendo la ola inflacionaria que a principio de año se preveía por toda la situación global como un reto importante. Muy bien, en Panamá, pues hoy la mañana amaneció con los traumas ocasionados por las movilizaciones de los grupos que avisaron, que están sentados en la mesa del diálogo, que avisaron que iban a estar haciendo acciones de calle. A medida que han pasado las horas, pues se va normalizando la situación. Yo me imagino que eso tiene que ver también de alguna manera porque con el anuncio que hizo ayer el presidente de la República, Laurentino Cortizo, de que a partir del 15 de agosto 170 medicamentos de consumo masivo por parte de la población panameña van a tener un descuento importante del 30% en el precio de venta. Y adicional para los jubilados, el descuento de los jubilados que establece la ley, que es del 20%, se suma a ese 30%. Esto no es, estuvimos tratando de averiguar cómo fue la decisión. Fue una mesa que se había instalado, que coordinaba el vicepresidente y ministro de la presidencia, José Gabriel Carrizo, y en donde estaban participando, en esa sí, los sectores involucrados en el tema de los medicamentos. Y en esa mesa se tomó la decisión consensuada de reducir en 30%, y esto incluía a los fabricantes, a las farmacias y a las distribuidoras, en esa lista de 170 medicamentos. De manera pues que un alivio que llega, sin duda alguna. Habrá quienes digan que no, habrán quienes digan que eso va a producir desabastecimiento. Lo cierto es que se ha tomado no unilateralmente, no, sino con el consenso de los actores, como deben tomarse las decisiones. Ese es un ejemplo de que sí se puede sentar en la mesa a los actores que tienen que ver con una problemática y tratar de resolverla. Así sea temporalmente, como en este caso, que es por 6 meses la medida inicialmente a partir del 15 de agosto. Muy bien, mañana deben retomarse las conversaciones en la mesa del diálogo para avanzar en los temas que están pendientes. Pendiente está el tema que para muchos es la causa de los demás, el problema, o lo que causa el problema de la falta de institucionalidad y por ende de la falta de que haya realmente una economía capitalista de libre mercado, de que haya una, como lo ha denominado muy gráficamente el exministro y economista Guillermo Chapman, de que haya un capitalismo de amiguetes, es por falta de institucionalidad. Y esa falta de institucionalidad tiene que ver con la estructura del poder, la estructura política, la manera como se eligen, por ejemplo, la Asamblea de Diputados, esos circuitos electorales que se han prestado desde su creación para el clientelismo. Entonces, para el clientelismo político, para que la clientela política de los diputados que se pueden reelegir ad infinitum, per secula seculorum, pues trabajan desde el día que toman posesión por esa clientela, los emplanillan, les dan prebendas, emplanillan a los familiares, etcétera, y eso es lo que ha causado el colapso de la estructura de poder político y de la estructura de poder resolver los problemas, que todos los países los tenemos, y entonces lo que está sucediendo es que en vez de resolverlos con esa estructura que no funciona, inoperante, se agravan los problemas atenógenos. Esa es la triste realidad. Y en ese punto que, insisto, tal como lo dijeron los estudiantes que plantearon ese punto en la mesa y que desafortunadamente tuvieron que levantarse y retirarse porque no les atendían sus pedidos,
ese punto ha debido ser el primero en la mesa del diálogo, porque esa es la causa de todos los males. Bueno, pero lo que ocurre es que no está de primero, está de último, si acaso, porque recuerden que mañana cuando arranca la mesa está todavía el tema de la electricidad, está todavía el tema, terminar de cerrar lo de los medicamentos, que ahora vemos que ya se aplicó un descuento a 170 medicamentos. Hay que cerrar también el tema del seguro, porque los que están en la mesa también quieren ser parte del diálogo por el seguro social. Así que cada vez se va bajando más el tema de la corrupción, el tema también de la forma en que se administra el Estado. Eso sumado también a lo que estamos presenciando esta mañana, la reacción ciudadana hacia los cierres de calles, que puede ser contraproducente, o mejor dicho, que ya está siendo contraproducente para los que están sentados en esa mesa de diálogo. ¿Ya? La protesta es válida en democracia, la protesta, pero la violación de los derechos de terceros no. Y eso es lo que están diciendo, por ejemplo, allá los comerciantes del Merca, que vamos a establecer, Guido, un momentito contacto con Viola Guevara, porque ella está allá en el Merca, estuvo durante el noticiero de Telemetro y creo que la voz de los comerciantes del Merca se está haciendo sentir, ya que ellos son directamente afectados por los cierres de calles. Por lo menos hoy vimos que en el área del Merca no hubo cierre de calle, se mantuvo despejada la vía Centenario. Es más, ya a esta hora, Guido, no hay cierres en ningún punto. Ya el cierre que había en el corredor sur acabó de terminar, el cierre que hubo también durante la mañana en la vía Ricardo J. Alfaro terminó, así que prácticamente no hay cierres, porque es que también la misma sociedad ya no quiere más cierres. Las protestas, ahí están. Las protestas son válidas, el diálogo se mantiene, pero el tema de los cierres de calles sí ha hecho mella, sobre todo en la parte económica de los comerciantes que se manifestaban allá en Merca. Vamos con Viola. Viola, buenos días. Acá en Cuarto Poder, Viola. Saludos amigos de Cuarto Poder, seguimos informando de lo que ocurre en las calles y yo me encuentro en Merca Panamá, en donde productores, arrendatarios, comerciantes, aquellos que están en esa cadena de comercialización para que los alimentos lleguen a la mesa del consumidor, se han manifestado pacíficamente, esto ante el anuncio de algunos grupos sindicales de posibles o nuevos cierres de calle. Ellos piden, los productores y arrendatarios en Merca Panamá, que las calles sean libres. Ellos, como sabemos, durante los cierres registrados hace algunas semanas perdieron mercancía, perdieron mucho dinero y no quieren volver a pasar por esto. Esteban Fistonich, productor de Tierras Altas, que de hecho hablábamos tras cámara los efectos que sufrió debido a los cierres registrados hace algunas semanas, me comentaba que solo en fresas, producto que usted comercializa, perdió más de $10,000. Asimismo también en otros productos no quiere volver a pasar por esto. El anuncio que ustedes están realizando en estos momentos desde Merca Panamá. Sí, la verdad ha sido bien traumático toda esta situación y nos preocupa que vuelva a pasar nuevamente, ya que nosotros nosotros aquí nos dedicamos también a dar un servicio. Por ejemplo, te pongo el ejemplo de los barcos. Durante este mes no pudimos atenderlo bien, entonces ahí perdemos en el aspecto que buscan otros destinos de compra. A mí me dio mucha pena esa situación. Otra cosa, todos los mini super compraron carísimo ya que no habían productos aquí en el mercado. Lo poco que llega compraban caro, ellos no pueden vender barato, lógicamente, y esa es la queja al pueblo. Quieren comida barata, pero esas afectaciones que hemos tenido es grave. Y lo preocupante es que esto se ve a mediano plazo, se ven las repercusiones de todo esto. Ya la verdad no queremos que siga porque nosotros trabajamos con productos perecederos, nosotros no trabajamos con cemento y vigas que no se dañen y ni tenemos un poder económico detrás de nosotros. Nosotros somos campesinos, ¿verdad? Y comercializadores y no queremos que esto siga porque las afectaciones son muy... Mencionó un detalle importante que llama la atención porque uno ve desde acá, o sea, en lo que ocurre diariamente, esa afectación al consumidor, pero también, como usted bien detallaba, no le cumplen a los clientes que tienen de afuera los barcos y eso obviamente también es menos turismo, menos compra, menos comercialización para ustedes. Un poco conocer lo que sufrieron ustedes hace un mes, perdió clientes, qué productos son esos que comercializan ustedes a los barcos que no pudieron llevar y aproximadamente cuánto fue esa pérdida en dinero. Sí, aquí hay muchas pequeñas empresas que se dedican a venderle a Chip Chandler y a pequeños barcos a darles el servicio, entonces no se le pudo brindar y qué pena, ¿no? Entonces es una... ¿Cuáles son esos productos que comercializan? Bueno, ellos todo lo que son las verduras, las frutas y todo, y los cárnicos, todo, ellos aquí se suplen de todo. Entonces a nosotros nos preocupa perder ese tipo de clientes que vayan y busquen otro destino, Costa Rica, otros países vecinos y se suplan allá. Es decir, durante ese tiempo no pudieron vender eso.
La verdad que se hizo muy difícil y yo recibí algunas quejas de ellos, pero nosotros no podíamos hacer nada. Nosotros, ¿qué podíamos hacer si no teníamos producto? Y lo poco que llegaba, tú sabes cómo estaban los precios, la gente muchos se arriesgaron y se aventuraron. ¿Dinero cuánto fueron las pérdidas? Miles de peripecias y lograron venir y llegar al mercado. Lógicamente no había nada y claro que se vende caro en ese aspecto. ¿En dinero cuánto fueron las pérdidas? Mira, si te digo una suma como tal, especulo, pero fueron, cuidado que millones de dólares, ¿sabes? En el sector agropecuario. Ahora también ahora hay mucho producto, hay una oferta importante, incluso los productores en tierras altas hablaban de lo que está ocurriendo en los centros post-cosecha. Claro, están llenos de mercancía, de todo lo que por ejemplo, papa, toda la cantidad de lechuga, son productos percederos, altamente percederos, y ya en esta semana eso está de descarte ya, ¿ves? Y sí, ayer casualmente las quejas allá, muchos productores quejándose de las ventas que han venido, pero los precios están ahora mismo, todo cayó de precio. Gracias, Esteban Fistonich, productor de Tierras Altas acá en Merca Panamá, dando su opinión sobre lo que ocurre y lo que también pudiera ocurrir en la situación o la cadena alimentaria. Ellos señalaban precisamente que se están empezando a recuperar esas ventas que perdieron durante los cierres de calle registrados, pero ahora estos nuevos pronunciamientos por parte de algunos grupos sindicales les preocupa. Sebastián Peña también nos comenta un poco, acá también está Salvador Chavarría, quien representa a los comerciantes minoristas, un poco también ese pronunciamiento que mencionaba el señor Fistonich. Se recuperaban ustedes ya de las ventas. Nosotros conversábamos tras cámara con algunos arrendatarios de que estaban poco a poco empezando a recuperar. Así mismo es, hay que recordar que aquí hay muchas micro, pequeñas y algunas medianas empresas, porque muchas de las personas que están aquí son pequeños negocios de familia. Entonces, que le dan trabajo a otras personas. Aquí hay gente que realiza labores de carretilla, que vende café, hay gente de todos los sectores, gente pequeños y medianos. Entonces, aquí estamos todos tratando de mejorar la economía del país y necesitamos que el gobierno nos asegure libertad en la vía para poder seguir trabajando. Es parte del pronunciamiento acá de los productores y arrendatarios de Merca Panamá, quienes están pidiendo calles libres, como han escuchado, para poder seguir comercializando sus productos. Es lo que les puedo informar. Regresamos con Cuarto Poder. Bueno, muchas gracias, Viola. Guido, ¿ves? O sea, ya la gente no se va a aguantar los cierres. No, o sea, eso está claro, lo decíamos durante la semana. Una encuesta que hizo el diario La Estrella publicó que el 82% de los encuestados no estaban de acuerdo con los cierres de calles, porque se vieron afectados, evidentemente. Y por eso llamábamos a la sensatez a los grupos que desean protestar, que lo hagan de manera que no se impida el suministro de alimentos, de gas, de combustible, de medicinas, que termina siendo contraproducente, de oxígeno a los hospitales, claro. Porque es que eso viola los derechos fundamentales y ninguna protesta que viola un derecho puede ser considerada pacífica. Termina siendo contraproducente para los propios sindicatos y gremios que están sentados en la mesa, que por cierto, es una mesa nada más con sindicatos y gremios todavía. Vamos a ver si mañana que se reanude el diálogo aceptarán que otros grupos se sienten, porque por ahora solamente está el grupo que representa a la mayoría de los sindicatos del país sentado en esa mesa. Entonces, ese es parte del cuestionamiento. No hay balance, no hay acuerdo, sino que hay imposición. Y ese es el punto que más se está afectando. Y la misma imposición que se traslada a los cierres de calles y que la ciudadanía ya rechaza en su mayoría. Sí, claro. Y sobre todo cuando tú tienes en una mesa que tomar decisiones que van a afectar a terceros, y esos terceros no están sentados, pues evidentemente van a resistirse, en la mayoría de los casos, a adoptar esas medidas, y no los puede forzar. Lo vimos con el congelamiento de precios de los 70 y tantos productos que se congelaron, sin consultar con los productores, sin consultar con los comerciantes, pues hay varios productos de esos que no están disponibles porque nadie va a vender perdiendo. Eso es una fórmula matemática económica que no hay necesidad de explicarla en profundidad. Nadie va a vender perdiendo. Con relación al tema de la discusión de los medicamentos, por ejemplo, y los 170 medicamentos que a partir de hoy tienen un descuento, según el gobierno. Del 15, perdón, corrijo. Tendrán un descuento. Hay un elemento importante. Esta mañana conversamos con la directora de Farmacias y Droga del Ministerio de Salud. Y en esta mesa de medicamentos se sentaron todas las partes. Correcto. Se sentaron todas las partes. A diferencia de Atenógena. Claro, no es un subsidio, no es tampoco un control de precios. Es la ley, es el cumplimiento de la ley actual de medicamentos. Entonces, cuando te sientas con los protagonistas, encuentras soluciones que al final
son parte y son legales, porque es una solución legal la que encontraron, que permite al Estado establecer situaciones de emergencia como la que vamos a ver por los próximos 6 meses. Y yo le preguntaba específicamente a la doctora Elvia Lao sobre eso, sobre, bueno, ¿y cómo hacer que cumplan? Ella dijo que es que todas las partes estuvieron de acuerdo. Hubo un acuerdo entre todas las partes para poder alcanzar ese objetivo. Porque si no, entonces, si hay una parte que no está de acuerdo con lo que se discute, entonces esa parte necesariamente no está obligada a cumplir esos acuerdos, porque es que no se le hizo partícipe de la decisión. En el caso de los medicamentos, por lo que vemos y por lo que se ha expresado hasta ahora, sí hubo un consenso entre todas las partes para alcanzar ese 30% de descuento en medicamentos de 170 productos y un 20% adicional para los jubilados, mantenerlo de esa forma. Entonces, creemos que quizás ese puede ser el camino para el resto de los temas, porque si no, entonces al final no se va a cumplir las imposiciones que salen de la mesa de diálogo, es obvio. Así es. Es obvio. Es como es elemental. Y Atenógenes, la lista de 170 medicamentos que circuló ayer, pues realmente es una lista bastante extensa de medicamentos que se usan masivamente por la población. Y que no son genéricos, por cierto. No, y no son genéricos, así es. Son los llamados innovadores porque están las propias farmacéuticas comercializadoras. Hablamos de Pfizer, hablamos de AstraZeneca, hablamos de Roche, de todas las grandes que venden los medicamentos aquí en Panamá. Que sus representantes participaron en la mesa. Entonces, es lo que nos dijo el MINSA. Así es lo que se ha difundido, la información que se ha difundido. Así que ahí está el ejemplo de cómo sí se puede llegar a acuerdos razonables en consenso con todos los participantes involucrados o afectados en esa mesa de diálogo. A diferencia de la de Penonomé, en donde evidentemente faltan varios de los sectores que pueden resultar afectados representados en esa mesa, que han pedido ayer Atenógenes, la coalición que lucha contra la corrupción, que está formada por varias agrupaciones, Transparencia Internacional, Movimiento Ciudadano Anticorrupción, Espacio Cívico y otras, le solicitaron al presidente de la República que sean convocados cuando se discuta el punto 7 de corrupción y anticorrupción y transparencia, porque cuando le enviaron la misma carta a Monseñor Ulloa, pensando que era Monseñor el que convocaba, Monseñor respondió, no, si el que convoca es el gobierno. Pero sí, pero ¿qué ocurre? Cuando los empresarios se reunieron con el presidente fue y habló con Monseñor Ulloa. ¿Y qué le dijo Monseñor Ulloa? En la primera oportunidad. En esta etapa no. En esta etapa no, en la primera oportunidad. O sea, esa primera oportunidad todavía no ha llegado, por cierto. Bueno. Entonces, esperemos a ver cuál va a ser el procedimiento para poder acceder a la mesa, si es que van a seguir sentadas todas las partes en esa mesa cuando llegue ese punto. Ayer hablamos también, Guido, sobre el comunicado de la Cámara Nacional de Turismo, que estaba cuestionando al Fondo de Promoción Turística, porque hay una desconexión, dice la Cámara Nacional de Turismo, entre el Fondo de Promoción Turística y lo que la industria está pidiendo. Vamos a conversar con Fernando Duque, quien es presidente de la Junta Directiva de Promtur. Lo tenemos en contacto también con nosotros esta mañana vía Zoom. Fernando, gracias por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Cuéntanos, ¿por qué dice la Cámara de Turismo que hay esa desconexión con Promtur? ¿Qué está pasando allí? Sí, bueno, gracias, Atenógenes. En efecto, pues vimos el comunicado que se dio en el día de ayer de parte de la Cámara de Turismo de Panamá con respecto a un descontento que tienen ellos, donde mencionan de que primero que no comparten la opinión expresada en la divulgación de las cifras de la Unidad de Inteligencia de Negocio de Promtur, que comprenden de enero a junio las cifras de llegadas de turistas al país. Y por otro lado, pues un descontento que se argumentaban que tienen por una desconexión que hay entre la administración de Promtur con los gremios de turísticos. Lo primero es que la parte de las cifras que se compartieron y que el próximo jueves 18 hay una presentación a manera de webinar donde se presentará en más detalle estas cifras que estamos hablando, son cifras producto de la contratación que se ha dado de proveedores que son proveedores que trabajan en toda la industria de turismo a nivel mundial. O sea, trabajan en el World Tourism and Travel Council, trabajan o sea, para Naciones Unidas, trabajan para todos los DMOs en la industria turística en el mundo. Son proveedores digitales de la más alta reputación. Esas plataformas cuentan con el mayor respeto, son los instrumentos más serios que existen en la industria para medir
el tráfico de turistas, el origen de los turistas que llegan a los diferentes destinos. Y con lo segundo, la desconexión que según ellos dicen que existe con la administración de PROMTUR. Nosotros tenemos en PROMTUR, desde que se creamos lo que se llama el Foro Consultivo Empresarial, donde participaron todos llámese los representantes de gremios y los stakeholders, que le llaman, las personas que tienen más, llámese, actividad en la industria del turismo. Periódicamente, creo que se reúnen cada 3 meses, para una actualización y para presentar las cifras que se iban llevando a cabo. Nuevamente, la promoción turística de Panamá comienza realmente hasta noviembre del año pasado. Antes de eso era preparación para poder comenzar esa promoción que inicia en ese entonces. Este año, producto de la pandemia, a través de una gestión de la Autoridad de Turismo de Panamá, ese foro consultivo empresarial migra a lo que hoy día se llama como un foro de reactivación de la industria, de donde participan estos actores, llámese de toda la industria, participa la Cámara Panameña de Turismo y otros más, en conjunto con PROMTUR. Ellos proponen acciones y PROMTUR pues informa sobre los resultados que se van llevando a cabo con respecto a estas acciones y las que va llevando PROMTUR por su lado también. O sea que verdaderamente pues no comprendemos si ellos perciben que hay una falta de comunicación, pues yo creo que deben expresarla. La Junta Directiva de PROMTUR en sí es representativa de la industria turística. Todos los que conformamos la Junta Directiva de PROMTUR somos empresarios que tenemos negocios activos, empresas ligadas al turismo, nos afectamos de manera positiva o negativa de las acciones que se van llevando a cabo. La Cámara Panameña de Turismo nombra los miembros del Consejo Nacional de Turismo, el sector privado, los propone, la presidencia lo escoge, y el presidente del CNT viene de una terna que propone la Cámara Nacional de Turismo. ¿Cuál es la relevancia de esto? Que esta persona participa en la directiva de PROMTUR. O sea, él está sentado conjuntamente con el administrador de la Autoridad de Turismo. O sea, que quisiera nuevamente pues, que tuviésemos un acercamiento para entender exactamente cuáles son las situaciones que ellos ven que deben mejorarse, porque realmente... O sea, Fernando, la carta te llegó de sorpresa. ¿En ningún momento demostraron que había algún tipo de inconformidad con PROMTUR por parte de la Cámara Nacional de Turismo? No fueron directos, no fueron verdaderamente, no hubo un acercamiento sobre eso, una reunión para ellos expresar su inconformidad, no la hubo. Pero parece que hay desconexión entre el representante de la Cámara de Turismo y el presidente de la directiva de... Así es, no, desconexión entre el representante y la Cámara. Exacto. Porque si el representante participa en la Junta Directiva de PROMTUR, entonces ahí es donde debe hacer valer, si hay alguna inconformidad, esa inconformidad. Me imagino que así es como funciona, don Fernando. Bueno, yo creo que al final del día también tiene que ver con que la periodicidad con que se reúne el Consejo Nacional de Turismo, que yo creo que debe ser una cosa con mayor frecuencia, que debe ocurrir con mayor formalidad en ese sentido, porque al final del día ese es el ente que regula pues, todo lo que es la actividad turística del país, es como el Consejo Consultivo de la Autoridad de Turismo también. Entonces, yo creo que al final del día es una serie de factores que tienen que activarse, que no están ocurriendo en este momento de la forma como mejor debieran estar pasando, ¿no? Bueno, sería bueno una llamada telefónica o algún tipo de contacto. ¿Habrá esa disponibilidad de parte de PROMTUR con la Cámara de Turismo, Fernando? Sí, por supuesto. Por supuesto, y nuevamente, nosotros estamos en constante comunicación, no solamente, esto es un comunicado de la directiva de la Cámara de Panameña de Turismo, pero estamos en constante comunicación con muchos miembros de la Cámara Panameña de Turismo. Algunos han expresado su opinión, no comparten la opinión expresada en ese comunicado, y ya se han manifestado en ese sentido. Pero yo creo que al final del día no se trata de entrar en una diatriba, sino más que nada sentarnos, ver qué son los retos que tenemos por delante y cuáles son las soluciones para ellos, y nuevamente aportar con soluciones, con ideas que se puedan pues, poner en práctica para mejorar la situación del país. O sea, venimos de una situación crítica. O sea, este país cerró las puertas al mundo y con ello pues la industria turística
llegó a un niveles verdaderamente críticos. Los empresarios turísticos pasaron por un muy mal momento, toda vez que los intereses de los bancos, aunque hubo este tema de la suspensión de los pagos de la planilla, etcétera, el tema de los compromisos financieros se mantenían aún. Entonces, del 98% del nivel de turistas, o sea, menos del nivel de turistas que había en el año 2019, vamos a decirte que y la cifra que uso es la de septiembre del 2020, que fue el nivel más bajo. Llegamos a un 98% menos de ingresos de turistas por vía aérea. Después de ese momento ha comenzado una recuperación, una curva un poco lenta, y se ha ido acelerando este año. ¿Por qué se ha ido acelerando este año? Porque, bueno, arrancó la campaña de promoción turística y el mundo en general se está recuperando el turismo. O sea, yo creo que nosotros estamos comenzando a captar lo que merecemos tener como destino turístico, porque estamos comenzando a hacer las acciones que este país requiere hacer de una manera consistente en materia de promoción y posicionamiento a un destino. Este año estamos ya ahora, en lo que va el año, a un 11% menos de lo que había en junio. Y bueno, vamos a hacer la cifra de junio, porque julio fue un tanto distorsionado por todo el tema de los disturbios que hubo, que en efecto pues nos afectó como a todo el mundo. Pero hasta mes de junio estamos ya un 11% menos de la cifra de 2019. La curva que tenemos proyectada es que para noviembre de este año vamos a estar a un porcentaje de 1% por encima de 2019. O sea que ya comenzamos entonces a despegarnos de la cifra de 2019 y comenzar entonces a ver los frutos del trabajo que se viene realizando en materia de promoción internacional. Bueno, gracias Fernando por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Fernando Duque del Fondo de Promoción Turística, ojalá se pongan de acuerdo, porque realmente una controversia dentro de un sector tan importante para el país y más en este momento no es conveniente. Así que esperamos que haya acuerdos entre la Cámara de Turismo y el Fondo de Promoción Turística de aquí en adelante. Gracias Fernando por acompañarnos. Tenemos una pausa y al regresar, Domingo La Torraca nos explicará la situación actual del país de viva voz, de los sectores empleadores, de estos sectores empresariales, cómo vivieron julio y qué esperan para el resto del año. En breve, Domingo La Torraca con su informe que nos presenta aquí mensualmente en Cuarto Poder. Ya regresamos. Continuamos aquí en Cuarto Poder y vamos a conversar con Domingo La Torraca. Está con nosotros vía Zoom, sobre todo sobre el sondeo rápido de actividad económica de julio del 2022 de Elemente. Domingo mensualmente nos presenta su informe y es interesante ver el de este mes, Domingo, porque estamos observando cómo se refleja claramente en esos 155 empresarios que entrevistaron lo que fue la contracción, porque no es que veníamos en el mejor momento, pero por lo menos estamos en una franca recuperación después de los 2 años de pandemia, pero julio fue realmente muy malo para todos, no solamente para los afectados por los cierres, por las protestas, sino para todo el sector en general. Vimos esta mañana el efecto, por ejemplo, de las amenazas de cierre, cómo impacta directamente en el ciudadano que siente ya temor por salir a la calle, imagínate tú, en el empresario o en el inversionista, temor por hacer algo esta semana. Entonces, todo eso ralentiza la economía. Pero cuéntanos, Domingo, acerca de este informe. Gracias, Atenógenes, buenos días y gracias nuevamente por la oportunidad. Este es el séptima medición que realizamos a través de nuestra plataforma y es un sondeo rápido de actividad económica y en efecto, los resultados de julio arrojan un resultado muy negativo con respecto a los primeros 6 meses del año, ¿no? Y nosotros hicimos un sondeo al inicio de las protestas, que dicho sea de paso, los mensajes que están enviando grupos oportunistas, grupos que no creen en la democracia, que no creen en la libertad, que no creen en la libre empresa ni libre tránsito, obviamente, pues eso tiene un efecto directo sobre, el consumidor, y ayer la Cámara de Comercio publicó el índice de confianza del consumidor y tiene el nivel más bajo. Y por otro lado, a través de la medición que nosotros realizamos en Elemente, Atenógenes,
muestra también, digamos, el resultado menos favorable desde que iniciamos en enero esta medición. Y por supuesto que eso está basado en la confianza que tiene el empresario. Aquí no estamos hablando de las grandes empresas, aquí hay empresas de todos los tamaños y a mí me dolía muchísimo escuchar a los pequeños empresarios esta mañana en la entrevista que le hicieron en Merca. Sí. O sea, diciendo, hey, se nos van a podrir nuestros productos porque no podemos moverlo porque 4 oportunistas están bloqueando el tránsito. Y eso es terrible. Luego entrevistaron a Fernando y, por supuesto, todavía recuerdo las fotografías de turistas caminando hacia el aeropuerto con banderolas del Suntrack alrededor de ellos. O sea, y eso lo único que hace es acabar con la confianza, acabar con la inversión, y eso al final termina destruyendo empleo, ¿no? Y algo que es súper crítico en este proceso de recuperación, que por supuesto esto es una patada al estómago del proceso de recuperación, es que se pierden trabajos todos los días si las personas no pueden llegar y las empresas quiebran. Entonces, lo que supuestamente defienden estas personas está muy lejos de ser el bienestar de la población. Y la población quiere educarse, quiere recibir servicios de salud apropiados y quiere trabajar e ir y regresar a su casa en paz, ¿no? Y eso es todo lo contrario a lo que estamos viendo, y estas amenazas son terribles, terribles para la confianza del empresariado. Los resultados de este mes, Atenógenes, como ya adelanté, muestran una caída en las ventas de julio, y una trayectoria, digamos, que se torna negativa hacia el resto del año. Y a través de los 6 primeros mediciones teníamos a un grupo de micros, pequeños, medianos y grandes empresas que participan en este sondeo, proyectando cosas positivas hacia adelante. Si recuerdan, hace un par de meses hablamos sobre las perspectivas de empleo. Y si bien es cierto, el consumidor está preocupado de perder su empleo, la empresa, chiquitas, medianas, grandes, microempresarios, están luchando por mantener el empleo. Y eso en este mes está cambiando, producto de las protestas, producto de la ilegalidad que están haciendo unos grupos que lejos de defender a la población, están enfocados en sus propios intereses políticos, desafortunadamente. Vemos cómo las ventas con respecto al mes pasado bajaron, las proyecciones hacia adelante también bajaron, digamos, y los comentarios, comenzamos a medir este mes los tipos de comentarios, y recibimos 133 comentarios de los participantes. 33% fueron positivos, 39% comentarios negativos, y van desde temas de logística, temas de pérdida de sus productos, el productor que no puede mandar sus productos hacia los canales de comercialización, sencillamente lo pierden, no es que se puede almacenar, se pierde, así como lo estaban expresando esos pequeños empresarios en Merca esta mañana, Atenógenes. No, y veo, Domingo, que, por ejemplo, esa tendencia, que aquí la mostramos el mes pasado, una tendencia positiva hacia lo que queda del año, se mantiene positiva, pero ahora hay algo de pensamientos negativos en cuanto a lo que queda del año, producto de la inestabilidad general en el mes de julio. O sea, sí se afectó definitivamente esa perspectiva positiva con la que viajábamos hasta el mes de junio, por lo menos, ¿no? Oye, bajó 14 puntos. Claro. La perspectiva positiva, que era 67 en junio, bajó a 53 en julio. Sigue siendo positiva. Sí, pero ojo, menos positiva. Eso transmite ese deseo que no solamente involucra a los sectores empresariales, sino también al trabajador común. Hey, ¿qué va a pasar mañana? Esa pregunta de qué va a pasar mañana, por ejemplo, hecha ayer,
llena de incertidumbre todas las cosas que tú vas a realizar durante el día. Si es para uno que está como colaborador dentro de una empresa, imagínate para alguien que tiene que poner su dinero en un negocio o en una inversión. Yo creo que eso es lo que traduce un poco esos números que presentas. Claro, claro, y también digamos, refleja el sentimiento del consumidor, Guido y Atenógenes. Yo conversé con varios comerciantes y me decían, Domingo, lo que pasa es que no están entrando, no pueden llegar. Y los pocos que vienen miran y se van, porque están pendientes de que si le van a trancar la calle, están pendientes que no van a poder llegar y regresar a sus casas de manera segura y a tiempo. Realmente es impactante. En las perspectivas del resto del año tenemos el nivel más bajo, 53% de los encuestados aún mantienen, digamos, que sus ventas van a ser mayores o muchos mayores, pero estamos tan alto hasta como 70%. O sea, había digamos, una contundencia en una perspectiva de recuperación, de positivismo dentro de los participantes en el sondeo, y eso ha perdido definitivamente aire en este último mes. Hicimos también unas preguntas puntuales con respecto al efecto de las protestas, ¿no? Y le preguntamos a los encuestados si habían tenido pérdidas y el efecto sobre las protestas, ¿no? 27% reportaron que no tuvieron ningún efecto o su negocio se mantuvo normal. Pero el resto, pérdidas de hasta 10%, 28% de los encuestados. Pérdidas entre 10 y 25%, 23% de los encuestados. Pérdidas de 25% o más, incluyendo más de 50%, 22%. Es decir, hay un reflejo significativo de pérdidas de negocio, y eso se traduce, digamos, el anarquista dirá bien que los empresarios, sin pensar que estos son micros, pequeños y medianos empresarios también, que están perdiendo negocio, que están perdiendo inversión, y que seguramente, si esto no se compone, van a tener que despedir colaboradores y el empleo se pierde. Y eso, digamos, es el foco, tiene que ser el foco de nuestro esfuerzo como país, el recuperar el empleo para que las cosas se vayan normalizando. Ahí en ese tema del efecto de las protestas sobre sus ventas, también vi que revisaste los temas de control de precios, los temas del subsidio al precio del combustible, y sí sería bueno exteriorizar lo que opinaron. Porque, por ejemplo, en cuanto al tema del control de precio, el 32% entiendo que está de acuerdo, y en cuanto al subsidio al precio de la gasolina, el 46% está de acuerdo. La mayoría no está de acuerdo en ambos temas, que son los más recientes producto de las discusiones de la mesa de diálogo, ¿no? Así es. Con respecto al subsidio del precio de la gasolina, 46% está de acuerdo, 54% lo rechaza. Y en cuanto al control de precio, que es una medida totalmente absurda, lo único que va a lograr es desabastecimiento, y eso está probado. En ningún país eso ha funcionado, y nosotros no vamos a hacer la excepción. El 68% de los encuestados está en contra del control de precio. Realmente es una medida que ojalá sea muy, muy temporal. Afortunadamente estamos viendo a nivel internacional, por ejemplo, que los precios del petróleo están bajando, y eso va a ir reduciendo la necesidad de mantener el subsidio, y ojalá se elimine pronto, producto de la normalización del precio del petróleo. Pero en el hemisferio norte estamos entrando ya tal vez en un par de meses en el invierno, el otoño y el invierno, que es donde la demanda de energía puede surgir nuevamente, y veremos cómo se comporta. Por supuesto, la guerra en Ucrania no pareciera tener fin, y eso también afecta la llegada de materias primas, de productos y alimentos a importantes áreas del mundo. Domingo, esta mañana comentábamos acá el contraste entre, casualmente, la fijación prácticamente unilateral del control de precios de 72 productos con
la reducción del 30% en 170 medicamentos, pero que a diferencia de esa medida prácticamente unilateral, esta fue consensuada con los que intervienen en la cadena de suministros de medicamentos, incluyendo los laboratorios, los distribuidores y las farmacias. ¿Tu opinión al respecto? Mira, y son contrastes muy grandes. Y por supuesto que el anuncio que hizo el gobierno ayer habrá que revisarlo, pero entiendo por lo que he escuchado que fue discutido y fue analizado de manera técnica entre todas las partes, ¿no? Entre el fabricante, el distribuidor, el retailer, las farmacias, la autoridad, el regulador. O sea, todos estaban sentados en la mesa analizando el contraste con lo que se está haciendo, con lo que se ha hecho en Penonomé, es que los grupos que no representan ni el 0.7% de la población, pero son los que trancan la calle en su agenda anacrónica, extremista, antidemocrática, son los que presionan al gobierno para establecer estos controles de precios que lo único que hacen es terminando afectando al productor, al pequeño comerciante, al distribuidor y por supuesto al consumidor, ¿no? Y es un contraste muy importante. ¿Tú tienes alguna referencia de algún país en donde haya funcionado el control de precios? No sé, pues me equivoco, por eso te lo pregunto, Domingo. En ninguno. Lo que se logra es que habrán largas filas, los precios aumentarán, porque sencillamente no funciona. Es anacrónico, es totalmente en contra. Tú lo que necesitas es empujar que más gente se meta a vender productos, que haya más competencia. Y un ejemplo claro de algo que funciona aquí en Panamá con una regulación fuerte es el sistema bancario. O sea, si a ti no te gusta tu préstamo, te vas enfrente de la calle a la competencia y Exacto. hablas con el banco. Y es una actividad regulada. Tenemos un regulador que funciona, que está encima de los bancos. Y hay una libre competencia que no se ve y donde no tienes que regular precios, sino que el mercado es el que dicta la tasa de interés. Y lo estamos viendo hoy en día, ¿no? Con la alta liquidez que existe en el sistema, hay muchísima competencia entre los bancos. Mira, tú has dado en el clavo, en el mejor ejemplo que tenemos en Panamá, y no solamente en Panamá, señores, en la región, o sea, en toda la región, incluyendo de Latinoamérica, no estoy hablando de Centroamérica, en la región latinoamericana, el caso panameño es un ejemplo muy puntual de cómo funciona la ley de la libre oferta y demanda en un sector muy controversial en todos lados, que es el sector bancario. Y así ha sido a lo largo de nuestra historia. Yo creo que aquí es bien importante establecerlo. Un sector muy supervisado, un sector con grandes niveles de control por lo que maneja, por ese producto que se llama dinero, pero a la vez que es efectivo y que el cliente o el consumidor tiene toda la libertad de moverse de un agente económico a otro de un día para otro, porque así lo establecen las leyes de ese mercado muy particularmente. Y esto lo hemos visto en el reflejo inclusive después de lo que ocurrió con la pandemia. Domingo, ese es el mejor ejemplo que podemos nosotros como panameños demostrar. Atenógenes, y la competencia en el sector bancario hace ¿Es feroz? primero que sea un sector dinámico, pero que hace que los bancos, para retener a los clientes, les den mejores condiciones. Porque la competencia le está ofreciendo unas condiciones más favorables. Ahora, ¿por qué eso no ocurre en otros sectores? Es la gran pregunta que yo siempre me he hecho. No sé si la tienes tú, Domingo, alguna respuesta sobre eso, porque si se aplica para el sector bancario, ¿por qué no se aplica para otros sectores? ¿Tú sabes por qué, Atenógenes? A mi parecer, porque nuestro sector bancario compite no solamente aquí en Panamá, sino regionalmente y en el mundo. O sea, aquí está acostumbrado a competir, ¿no? Y tienes un supervisor transparente, fuerte, no regula precios, pero sí supervisa y genera confianza, ¿no? Mucha confianza, porque todos depositamos nuestros ahorros en nuestros bancos, ¿no? Y yo creo que esos son, digamos, parámetros. Y Panamá ha defendido su sistema bancario
Así que creo que esos son cambios importantes. Yo creo que, digamos, en la medida que tratamos de proteger, ¿no? Que es un poco la idea de que el Estado tiene que meterse y regular y hasta meterse en la venta, en la distribución, que eso sería, digamos, el caos. O sea, tan absurdo como que vamos a nacionalizar y vamos a meter al IRRE de vuelta y vamos a meter al Intel de vuelta. O sea, es realmente absurdo. Cuando lo que tienes que hacer es promover mayor competencia. Hoy en día, y el tema de los servicios de celular. Yo pago 30 palos al mes, datos ilimitados, comunicación ilimitada. Si salgo de viaje, mis llamadas son sin costo adicional. Yo recuerdo hace 30 años, las llamadas al exterior costaban $1 el minuto. Entonces, el mercado sí funciona, la competencia sí funciona. Tiene que haber un regulador fuerte que supervise y se asegure que el que haga trampa le caiga la teja, le caiga el mazo, pero que haya muchísimas competencias. Oye, Domingo, muchas gracias por acompañarnos aquí en Cuarto Poder, por tu informe mensual acerca de la situación económica. Un buen balance. Gracias, saludos. Tenemos una pausa, ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Bueno, ya mañana estará con nosotros de vuelta Flor Misrachi. Así es, ha hecho mucha falta y quiero que sepa que los televidentes lo han manifestado. Todo el mundo la está extrañando. Estaremos esperándola con mucha expectativas. Si expectativas. nos ves, ya sabes, te esperamos aquí de vuelta mañana. Lleva 2 semanas afilándose las uñas, además. Así terminamos aquí. Gracias por acompañarnos en Cuarto Poder. Si usted sigue en Telemetro Radio y en Oye TV, siga con el brunch y en RPC Televisión, maneja tu bolsillo. Hasta mañana.